Juan Diego, ¿me vas a decir algo? Bueno, entonces, hoy vamos a empezar a hablar sobre infografía. Nosotros estamos muy cerca a terminar este corte, segundo corte. Estamos en la semana 10 y en la semana 11 cerramos corte. Entonces, de aquí a la próxima semana tenemos que tener nuestro nuestra primera entrega digital de la infografía. Para la infografía vamos a tener un proceso, unas 3 entregas. Perdón. La primera entrega, voy a entrar aquí al aula para que lo veamos. La primera entrega va a ser, aquí en entradas de infografía, bocetos de infografía, que ahorita les cuento qué son los bocetos. Esta la tenemos para el día miércoles, para la próxima clase. La siguiente es hacer la versión digital de la infografía, que esta la entregamos también en este corte de este miércoles en 8, o sea, para el 14 de abril entregamos la primera versión de la infografía en digital, y ya después en el tercer corte saco otra nota que ya las entrega final de la infografía. Entonces, lo que nos queda de este corte va a estar enfocado en infografía. Entonces, el día de hoy vamos a hablar qué es una infografía y los tipos de infografía, y parte de la clase vamos a utilizarla para empezar a hablar qué grupos ya tienen de infografía, qué temáticas están trabajando. Recuerdo que tenemos un grupo del semestre pasado que está trabajando otro tema diferente al resto, entonces cómo vamos a abordar las infografías con la investigación que ya hicieron, les muestro el formato y demás. Entonces, hoy vamos a enfocarnos a arrancar con el tema de infografía, y el miércoles ustedes van a hacer la entrega de los bocetos de infografía. Entonces, de una vez, ya que estoy acá, le voy a hacer la modificación. Aquí tengo una presentación viejita que quiero quitar. Y voy a subir otra, que esas se las voy a enviar ahorita. Entonces, la entrega de hoy, de miércoles, que es para el día 7 de abril, lo tenemos para el inicio de la clase. Entonces debe estar al inicio porque vamos a hacer una revisión durante la clase de esa infografía y vamos a ir trabajando también en eso. Entonces vamos a entregarlo durante al inicio de la sesión. Entonces recuerden que esta infografía la vamos a hacer en grupos, y es necesario que hoy me cuenten si tienen alguna dificultad que no han encontrado grupo, si no tienen grupo todavía, si no saben con quién trabajar. Entonces, ahorita lo hablamos después de la presentación que les tengo, y me aseguro que todos estamos ya empezando a trabajar en ese tema, pues que es súper importante para el proyecto final. Entonces, aquí hay una infografía que dice cómo hacer la infografía, que ahorita hablamos de eso, y la presentación que les voy a mostrar hoy. Entonces, ahí en la tarea está para esa primera entrega de infografía que tenemos para el día miércoles. Entonces, vamos a arrancar, vamos a hablar sobre qué es una infografía. Entonces, las infografías son piezas gráficas que nos permiten ilustrar y presentar de una mejor manera datos. En vez de redactarlos dentro de un artículo y comentar sobre un evento, sobre algo en específico, lo que hace es trasladarse esa información a información gráfica, que nosotros tengamos la facilidad de comprender esa información de una manera más arraigada. O sea, uno puede leer un artículo, cualquier infografía que se haga, yo la puedo transformar en un artículo escrito. Pero ¿cuál es la ventaja de una infografía? Nosotros somos personas ideográficas, o sea que registramos mucha información gráfica en nuestra memoria, y cuando nosotros trasladamos datos a datos gráficos, las personas primero comprenden mucho más fácil datos específicos, datos estadísticos, datos históricos, cuando se representan con una imagen, con una gráfica, que cuando se pone tan solo el texto.
Entonces, la infografía es una ayuda visual para comprender información que puede llegar a ser muy densa y que podemos trasladarla a un lenguaje mucho más comprensible, más amigable, más fácil de mantener en nuestra memoria, y eso es lo que ofrece una infografía. Entonces, hoy vamos a hablar de diferentes tipos de infografía, y el primero que quiero mencionarles es ese artículo visualizado. Nosotros en la revista vamos a hacer también una Profe, infografía. Dime, discúlpame, te interrumpo. ¿Estás compartiendo pantalla? debería, ¿no? Es que no vemos nada. No, profe. No, no, está empezando. Gracias. Ahora sí, profe, ahora sí. Pero espérate, yo reviso. Sí, sí estoy grabando. Espérate, que no pensé que no estaba hablando tampoco. Listo, entonces, ¿esta no era? Esta es. 10 tipos de infografía, eso es lo único que había alcanzado a mostrar. Y este es el primer tipo de infografía. Entonces, el primer tipo de infografía son los artículos visualizados. Entonces, los artículos visualizados son los que ustedes van a hacer en sus revistas, que no tienen que ver con el tema que estamos trabajando ahora para la infografía, sino debe ser un tema con base a la temática principal de su revista. Entonces, si ustedes en su revista están trabajando un tema sobre cultura, están trabajando un tema sobre movimientos sociales. Laura, se me olvidó el tema, el eje central de la revista que ustedes hicieron el semestre pasado. Es como Profe, son tabús. tabús. Sí, Entonces, señor. si el eje central son tabús, entonces ustedes van a realizar una infografía con relación a ese tema. Entonces, ustedes ya ya hicieron la investigación y demás, pero necesitan pasar esa información a una información más gráfica, más visual, sobre todo ese artículo que ustedes encuentren en su revista, que tengan muchos datos, que hablen de cifras o que hablen de algo histórico y que podamos pasarlo, digamos, a una línea de tiempo, o que hable de una persona en particular y queramos resaltar algo característico, o un fenómeno que tiene, digamos, una lista de cosas y queremos como destacarlas. Entonces, dentro de la revista hay que buscar una nota que podamos trasladar a un artículo visualizado. Muchas revistas lo utilizan, realmente la gran mayoría de las revistas tienen siempre una nota que tienen datos. Cuando estamos en épocas de elecciones siempre salen estos datos sobre cómo van las elecciones, cuáles son los candidatos y demás, pero de cualquier cosa se puede hacer una infografía. Entonces, ese es un tipo de infografía que es diferente al que estamos haciendo sobre el tema de este semestre para la infografía grande. Son los 135 años de la universidad y los 45 años de la facultad. Cualquiera de esos dos ejes son los que estamos tratando este semestre. Entonces, ese es diferente a este de acá, a no ser que su revista sea sobre la universidad y quieran trabajar algo de la infografía grande en su revista. Ahí sí se podría tener en cuenta. Entonces, uno de los tipos de infografía es este artículo visualizado. El siguiente se llama diagrama de flujo. Los diagramas de flujo son muy útiles cuando queremos mostrar procesos. Entonces, ¿cómo se hace, cómo se desarrollan las elecciones en Colombia? Entonces, ponemos un diagrama de flujo como del proceso. Entonces, los candidatos tienen que registrarse entre esta fecha y esta fecha, tienen que tener el apoyo de un grupo con no sé cuántas personas que lo apoyen, no sé cuántas firmas. Entonces empiezo a hacer como un desglose de inicio a fin para el desarrollo de algo que pasa. Entonces, cuando hablamos de procesos, podemos hacer diagramas de flujo porque nos muestra como el paso a paso para hacer algo. Yo puedo hacer infografías, digamos, de recetas, que me puede hacer como ese diagrama de inicio a fin. Pero también hay infografías de diagramas de flujo que nos muestran no solo como el proceso de algo que va llevando, sino también cuando hay que tomar decisiones.
Entonces, ¿qué pasaría si una, no sé, ¿qué pasaría si en unas elecciones queda elegido una persona u otra persona? Si queda elegido esta persona, ¿cuántas personas pueden estar en el Congreso y en el Senado? Si queda elegida esta persona, ¿cuántas tendría que estar aquí y acá? Entonces también nos permite hacer como comparaciones y ver resultados con relación a dos perspectivas diferentes y son muy útiles para poder como comparar también en una situación. Los diagramas de flujo surgen de sistemas de programación. Entonces, cuando uno está programando en, en esas clases de ingeniería que uno puede llegar a ver cosas de programación o en el colegio nosotros también vemos programación y uno tiene que realizar un diagrama de flujo, que es lo que uno hace en un mapa de navegación o en una página web. Entonces, si le doy clic acá, entro a esta página. Si le doy clic acá, entro a este lugar. Y si entro acá, tengo estas dos opciones. Entonces, como dar opciones y como llevar a una ruta a ese lector. Entonces, los diagramas de flujo son los que nos permiten mostrarnos esos recorridos para llegar a un punto específico. Uno que se utiliza muchísimo es la línea de tiempo. Siempre que estamos hablando de algo histórico, digamos, ustedes ya hicieron una investigación para su infografía y van a hablar sobre la historia de los diferentes rectores de la universidad. Entonces, una línea de tiempo es el tipo de infografía que necesitamos desarrollar. Si vamos a hablar de la evolución de la tecnología con relación a Apple, entonces aquí se muestran fechas y datos específicos. ¿Qué características debe tener una línea de tiempo? Siempre se deben mostrar fechas. Una línea de tiempo no puede ir sin fechas. Importante que hayan fechas claves, hitos históricos o relevantes dentro de esa historia que se quiere contar. Los datos deben ser muy concretos, o sea, no párrafos súper largos, sino más bien información muy concreta. Entonces, esto es con relación a una persona en específico. Entonces, cuándo nació y acá se dan las características. Siempre van acompañadas de una imagen que nos ayuda a entender por qué esto es un hito, por qué en esta fecha es importante. Entonces, entró al Congreso de no sé dónde. En esta época, no sé, si estoy hablando de un rector, quiero hacer la historia de un rector de la universidad, entonces marco sus hitos históricos, hizo una publicación en no sé dónde, llegó a la rectoría, tuvo un periodo, digamos, de 8 años en la rectoría, de 6 años. Y marcó su inicio, entonces nació no sé dónde, llegó a ser senador o hizo parte de algún ámbito político en esta fecha. Publicó un libro, no sé, en otra fecha. Y desarrolló, no sé, proyectos de obra social en otra época. Entonces, marcar esos hitos históricos con relación a una persona, a un lugar, y para eso son muy útiles las líneas de tiempo. Entonces, cualquiera que esté trabajando un tema con algo de línea de tiempo, con algo de historia, debe tener una línea de tiempo. Esa es como la forma más correcta de desarrollar es un tema histórico. Este que es el más común, que es el explicativo, la información que se marca en explicar Se me, algo. no, es que no alcanza a ver la anterior diapositiva. Gracias. Que era la de la línea de tiempo. Listo. Listo, profe, gracias. El cuarto es el de explicación. Entonces, como les decía, el de explicación es una de esas infografías que se utilizan todo el tiempo, porque queremos explicar algo y tenemos como eje central una temática. Entonces, yo quiero explicar cómo funciona el sistema respiratorio. Entonces, pongo una imagen central y a partir de eso desgloso las diferentes ideas. O yo quiero explicar cómo es el sistema de gobierno de la universidad. Entonces pongo una imagen central del sistema de gobierno, entonces hablo sobre los decanos, hablo sobre no sé, sobre los coordinadores académicos, sobre las personas pues más cercanas de pronto a rectoría, que son, no recuerdo los nombres, pero
puedo ir desglosando información con relación a un punto central. Y esa se utiliza muchísimo. Creo que es una de las más utilizadas, las de explicación. Están los versus. Los versus son muy útiles cuando necesitamos contrastar situaciones, cuando necesitamos mirar diferencias y similitudes frente a algún evento o un movimiento, sí, cuando necesitamos contrastar perspectivas. Se utilizan muchísimo en elecciones para contrastar un candidato con el otro, pero no solo en esas situaciones, sino también yo puedo contrastar. Hace unos 2 semestres se hizo un versus sobre la peste negra y el coronavirus. Se pueden contrastar dos pandemias en épocas diferentes. Aquí se habla sobre los geeks y los hipsters. Entonces, ¿cómo podemos contrastar vestimentas, gustos, alimentación, bueno, lo que sea que se quiera contrastar? ¿Qué es importante en este tipo de infografía? Que los contrastes sean con relación a la misma temática. Por ejemplo, si yo voy a hablar de los geeks y los hipsters, si voy a hablar de la apariencia física. Entonces, ese sería un punto. Entonces, hablo de el cabello, de la ropa, de los elementos de los atiers o de los atrezos de los elementos característicos de vestuario de esos personajes. Otro, los gustos en lectura. Entonces menciono. Entonces va a haber un contraste similar que me hable de uno y del otro. ¿Listo? Esos son los versos. También hay el de datos. Siempre que hablamos de cosas que tienen cifras, entonces estoy hablando de porcentajes. Hice una encuesta para saber cuánta población de indígena llega al externado. Y tengo cifras. Entonces las cifras deben diagramarse con gráficas que sean muy, muy fáciles de entender, que no siempre tienen que ser como los pie charts o los de torta, ni las barras, sino que ojalá sean un poco más creativos y nos muestren datos con otros elementos. Por ejemplo, aquí nos muestra el consumo de agua en América y este es en Europa. Entonces, está dentro de una botella y lo puedo contrastar. Entonces, ya sé que estamos hablando de agua, estamos hablando de unos países en específico que consumen más agua, y utilizar esos elementos gráficos ayuda a que la visualización de esos datos sea aún más fácil, más comprensible, que quede mucho más dentro de nuestra memoria. Se recuerde más fácil. Entonces, cuando tenemos cifras, hay que utilizar como este tipo de imágenes, de diagramas, y hay que ser creativos en cómo presentarlos. El siguiente, el séptimo, es cuando tenemos un evento o un personaje o una cosa de la que queremos hablar. Está muy ligado a la infografía tipo explicativo. Estás explicando sobre Merlin, explicando sobre Godzilla, pero la imagen es de donde surge toda la información que se va a desarrollar. O sea, la imagen debe estar pensada en pro a desarrollar esa información que se desarrolla. Entonces aquí, si yo voy a hablar de Merlin, cada uno de estos puntos que van alrededor de ellas están vinculados a esta imagen. Aquí no se leen tanto como en el de Godzilla, porque acá salen unas líneas que nos dicen que están hablando de algo característico. Pero esa imagen central es la que apoya realmente el desarrollo de toda la infografía. Es un tipo explicativo, pero la imagen es central. O sea, la imagen en sí misma ya me está diciendo mucho de los datos que yo estoy empezando a desarrollar. Está ese tipo, ese sirve mucho para hablar sobre personas. Entonces quiero hablar sobre el primer rector de la universidad, entonces una imagen de él, y trabajar datos alrededor de ese personaje. O quiero hablar sobre, en este caso, como de las características
fisiológicas y anatómicas de un elemento, entonces también lo empiezo a desglosar a partir de esa imagen central, y es llevar al usuario o al lector a comprender más fácil como todos esos elementos que componen algo. Esta no la vamos a utilizar, pero es un tipo de infografía que es la visualización de datos, y es la que se utiliza cuando hay una masa gigante de información y que tienen muchas capas de información. Son infografías interactivas, se utilizan mucho para datos que se muestran en Internet. Entonces, si queremos hablar, digamos, se está utilizando mucho en la aplicación del coronavirus, de la expansión del coronavirus, y que tienes muchas capas de información. En la superficie inicialmente me muestra como unos puntos rojos. Que es... ¿Cómo era? No. No sé si es la coronavirus. Esta. Que tienen muchas capas de información, pero que no se muestran en un inicio todas esas capas de información. Entonces, tan solo si yo voy aquí, le doy clic y entro, digamos, a Colombia, que está un poquito lento. Aquí dentro de ese mismo hay más información. Y tenemos más gráficas y demás. Entonces, tiene muchas capas de información que no se pueden mostrar en la primera capa. Y además que si yo le hago aquí zoom en el mapa, puedo empezar a ver más detalles en Colombia, no, pero por aquí en Estados Unidos, por estados, sí. Entonces aquí, inicialmente, si me alejo, me da información solo de Estados Unidos. Voy a alejarme un poquito más. Solo de Estados Unidos, pero si me empiezo a acercar, empiezo a tener información por estados. Entonces, estas son visualización de datos. Son cuando son muchas capas y capas y capas de información que necesitamos desarrollar un sistema de visualización mucho más útil, porque todo no me va a caber en una imagen, sino que necesito ocultar la información, y solo cuando le haga zoom o le dé clic puedo empezar a develar esas capas de información que están dentro de esa base de datos que la conforma. Entonces se utiliza mucho para páginas como las que les mostré ahorita. El noveno tipo de infografía son los mapas. Siempre que ustedes hablen en una infografía sobre algún lugar, necesitan un mapa. Es importante ayudar a las personas a comprender de qué lugar estamos hablando, así se mencione vagamente. Por ejemplo, yo estoy haciendo una infografía, digamos que estemos haciendo una infografía sobre la expansión del externado con relación a la Candelaria y cómo ha llegado a diferentes puntos. Entonces, si no lo hago a partir de un mapa, es difícil que las personas comprendan cómo se ha expandido. Entonces, digamos que empezó con un par de casas y después se crearon todos estos edificios y después ha llegado a tener unas sedes externas, unos puntos externos para el Departamento de Cultura. Entonces, cómo se ha expandido a otros lugares de la Candelaria, al cerro, después de la circunvalar, ya los nuevos edificios. Y si no lo hago por medio de un mapa, es difícil llevar a comprender ubicación. Entonces, siempre que mencionen la ubicación de algo, lo que sea, importante poner un mapa. Entonces, a veces los mapas no son como el punto central de la infografía, sino un elemento de apoyo para orientar a las personas dentro de una infografía un poco más grande. Pero hay infografías que son el mapa en específico, como ahorita la de Corona, que les mostré que es el mapa y que nos va mostrando los puntos, y esa es la base de la infografía, realmente es el mapa. Y es necesario tenerlo, pero pueden ser mapas de lugares más pequeños, de espacios específicos, y siempre que hablemos de territorio, importante mencionar
o marcarlo dentro de un mapa. Y finalmente están las listas. Entonces, si yo tengo un listado de características de algo, entonces yo quiero hacer una infografía sobre las diferentes facultades de la universidad. Entonces tengo una lista de las diferentes facultades de la universidad. Entonces de pronto aquí en el punto central no se pueda poner una imagen del primer rector o de algún edificio y haga un listado de las facultades y además ponga algunas características o personas más relevantes de esa facultad. Uno puede ser profesores, otro como egresados destacados de cada facultad y que sea como un tipo listado. Entonces, aquí se está hablando en esta infografía, por ejemplo, sobre síntomas. Entonces, una lista de síntomas con relación a algo. También puede ser un listado cualquiera. Por ejemplo, 40 formas de ser más creativo. Y es un listado de elementos de cómo ser más creativo. Entonces, escuchar música, meditar, hacer listas, colaborar con otros, ¿sí? Y es una idea súper concreta. Entonces, ¿qué es importante cuando empecemos a trabajar ahorita en nuestra infografía, en el boceto que vamos a hacer? Ustedes están haciendo esta investigación y seguramente tienen párrafos escritos. Esos párrafos necesitamos ponerlos en información más concreta. O sea, nosotros podemos encontrar párrafos pequeños como estos, está bien, pero fíjense que las infografías tienen muy poco texto y más imagen. Esta de aquí de Meren sí tiene más texto, pero tampoco está tan largo. O sea, un párrafo de 2, 3 líneas está bien. Aquí, en mi opinión, faltaría destacar algunas líneas específicas o algunas palabras claves en estos párrafos. ¿Qué tiene de positivo? Es que tiene un subtítulo y yo ya sé de qué tema se va a tratar cada uno de estos. Entonces, la información debe ser muy concreta, o sea, no me escriban como si estuvieran escribiendo un artículo, si ya lo hicieron como, y entonces esas palabras conectoras no se usan en una infografía, como es ese lenguaje articulado entre ideas que hace que haya una secuencia entre una idea y la otra, tampoco se utiliza, sino más datos puntuales e información muy puntual, muy concisa. Entonces, eso también es una parte de lo que debemos hacer de aquí al miércoles, que es cómo puedo hacer que mi información, que ya investigué, la tengo acá, o la tengo en párrafos, cómo la puedo llevar a que sea una información más concreta. Y algo también que debemos tener en cuenta es que las infografías pueden tener varios tipos de infografía. Entonces, yo puedo tener un mapa, puedo tener un versus y puedo tener una línea de tiempo en la misma infografía. Y para eso, pues voy a mostrarles un ejemplo que me gusta de las infografías que hemos hecho. Nosotros ya hemos explorado esta página, ¿sí? Y quiero mostrarles uno donde hay varios tipos de infografía. No siempre tiene que tener un tipo de... Este tiene varios tipos de infografía y este me gusta mostrarlo por la estética visual que se trabajó acá. Entonces, primero, la infografía tiene que ser tiene que tener una paleta de colores, una tipografía, que esa es la tarea que yo les dejo de este miércoles al lunes, como de definir una estética visual para su infografía. Recuerden que la información debe ser muy concreta, párrafos cortos. Entonces, esta parte que les puedo mencionar de la infografía, quiero que la noten, o sea, que no se les olvide qué debe tener su infografía. Primero vamos a trabajar todos el mismo formato. Yo ahorita les mando a su correo, les voy a mandar el formato de la infografía, que es este que está acá. Es alargado, todos vamos a trabajar en el mismo formato. Entonces, lo primero que hay que tener en cuenta es que tenemos todos un formato para trabajar. Ese formato tiene un pie, que es para los créditos. Entonces, ahí se pone la bibliografía, se pone... Va a estar el logo al externo donde lo puse, ahí lo vamos a dejar. Las fuentes bibliográficas es de donde tomaron la información.
el diseñado por, que son los nombres de las personas que hicieron la infografía, los directores de diseño y de redacción. Y también si tomaron imágenes de internet o de algún lugar, deben poner imágenes tomadas de o ilustraciones desarrolladas por, y ustedes ponen su nombre si son ustedes los autores de esas imágenes. Entonces, primero hay que tener en cuenta que hay un formato que hay que seguir, o sea, no se puede modificar el formato y ese es el formato que vamos a trabajar. Nos toca ajustar la información a ese formato. Lo segundo es que hay una estructura base para la infografía. Todas las infografías deben tener un título y ese título debe destacarse. Entonces aquí el título es este movimiento, nosotros trabajamos el semestre antepasado, movimientos sociales. Y este es un grupo del Perú, el MRTA, sí, ese es el logotipo y ese fue el título de la infografía. Este nos da una información de qué se trata este movimiento y nos da una ubicación. Entonces, fíjense que acá hay un mapa. Es un mapa muy simplificado que nos muestra que está en Sudamérica, en Perú, y que en Perú empezó en San Martín, en un lugar específico en Perú. Entonces, este mapita, muy sencillo, ya nos da una orientación importante de dónde se empezó a desarrollar este movimiento. Aquí dice que este movimiento se desarrolla a partir en honor a Tupac Amaru. Y ese es el personaje. Entonces aquí le hicieron una ilustración al personaje. Después tenemos antecedentes y esto es como un listados. Estos listados yo prefiero que los trabajen como resalten palabras para que visualmente el ojo grabe esas ideas claves. Y además hay una línea de tiempo. Tenemos unas fechas características, unos hitos importantes de este movimiento, otro personaje importante. Y aquí una toma a la embajada de Japón y cifras, entonces de muertos, entonces con unas lápidas. Y acá también otras cifras. Entonces fíjense que en esta infografía se trabajan varios tipos de infografía. Datos, listados, una imagen característica, línea de tiempo, mapa. Entonces no quiere decir que tengan que trabajar solo uno. La mayoría de las infografías, también por el tipo de información que desarrollan, pueden trabajarlo con diferentes tipos, o sea, mezclar diferentes tipos. Este de acá, que habla sobre los SMAT, esta imagen de acá. Entonces también tienen las mismas características, tenemos el mismo formato, debe tener un título principal y unos subtítulos también, es bueno tenerlos. Un párrafo de inicio, este párrafo está un poquito largo y acá se trató de destacar, pero no se nota mucho. Esta palabra, este nombre, Álvaro Uribe, y acá el escuadrón móvil. Entonces esto faltó destacar un poquito más, pero eso es bueno. Cuando hay textos muy largos, resaltar palabras. Entonces debe tener un título, debe tener un párrafo de inicio que nos introduzca el tema que se va a desarrollar. Puede ser tan solo como como que tenga 4 líneas, 5 líneas. No tiene que ser tan largo. Este me parece que está un poquito más largo de lo que debería tener, pero no es extremadamente largo. Una imagen, siempre debe tener una imagen principal que nos ayude a desarrollar el tema. Entonces aquí tenemos la imagen del SMART y acá hay también una mezcla de diferentes tipos de infografía. Vemos la del mapa, donde se encuentran y nos dan unas ubicaciones específicas. Aquí los números corresponden a cada uno de estos, una cantidad total. Al lado hay datos de mujeres y hombres.
cuántos en total en Colombia, cuántos miembros son solo en Bogotá. Acá nos hablan sobre la indumentaria y casos en los que ellos actúan. Este es más explicativo, con una imagen principal. Entonces, como les dije, uno puede ir mezclando esos tipos. También es explicativo, un punto central, y de ahí se sacan las ideas secundarias. Armas de defensa, mensualidad, y en estos datos, fíjense que se habla de dinero, por eso las moneditas, importante cómo voy a presentar esos datos si necesito mostrar datos. Y acá algunos casos importantes para destacar. Como estamos hablando de movimientos sociales, pues se quiso hablar qué es el SMAT y realmente un poco en contra de esto. Y los créditos y demás. Entonces, el formato no lo pueden modificar. En este semestre el logo estaba a veces aquí, a otros allá. Ya con Orlando lo unificamos para que esté a este lado con la información. O sea, tal cual como está, la deben dejar ustedes. Entonces, por ejemplo, acá les bloqueé el logo. O sea, de ahí no me lo van a mover. El color de fondo sí lo pueden modificar dependiendo del diseño. Obviamente no debe quedar el verde. Depende de los colores que escojan. Pueden modificarlo. Aquí donde dice fuentes es la bibliografía, de donde toman esa información. Pero si ustedes hicieron una entrevista, esta mañana en la clase me dijeron varios como, no, nosotros no conseguimos datos bibliográficos, nos tocó conseguir el contacto y hacer una entrevista. Entonces, entrevista a y poner el dato, si esa es la fuente de información. Diseñado por el nombre completo de los integrantes de la infografía. Imágenes tomadas de, si tomaron imágenes de FreePic para apoyo o tomaron alguna fotografía de algún lugar, entonces tomadas de. Y ya, eso es lo que tocaría poner en su información de la infografía. Y ese es el formato. Fíjense que acá están las líneas guía. Estas líneas guías para que los textos no se salgan de estas líneas guías, están bloqueadas. O sea, ustedes van a empezar a trabajar desde este archivo de Illustrator. Deben tener las dos capas, una que dice créditos y otra que está en la capa vacía donde ustedes ya empiezan a trabajar. Aquí, estas líneas guías, recuerden, los textos no se pueden salir de esa línea guía. Si nosotros vemos aquí los ejemplos y se los revisan todos, tienen ese espacio alrededor. Las imágenes se pueden salir, más los textos no. Entonces van dentro de esas líneas, de estas líneas guías, y todos los tienen de esa manera. Esta primera línea guía que yo les puse es esta donde se marca como ese primer pantallazo que uno puede visualizar, este de acá. En la mayoría se alcanza a notar como un espacio inicial donde se pone el título, el lead, o sea, que esté de ahí para arriba, en ese espacio. Entonces yo les puse esta línea guía también para guiarles como en este espacio debe estar esa información inicial del título. A veces ponen el título acá, pero entonces tienen que visualmente verse como ese desarrollo. Ideal que en digital no sea desde abajo, porque nosotros para poder ver los detalles le hacemos zoom. Entonces es bueno como hacer esta lectura de arriba para abajo. Y eso es como lo que tenemos que tener en cuenta para la infografía. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer para el miércoles? Les voy a mostrar qué es lo que vamos a hacer. Esta mañana alguien me estaba comentando sobre los temas que van a trabajar. Ahorita lo hablamos. Y una chica me estaba diciendo que van a hacer, para su infografía van a destacar unas mujeres dentro de la historia del externado que han sido relevantes en la historia de la universidad. Entonces van a destacar unas mujeres. Entonces yo les dije, bueno, ustedes van a tener, digamos, 5 o 7 mujeres. Entonces, ¿cómo lo van a hacer? Entonces yo hice unos bocetos para ejemplificar lo que hay que hacer. Los bocetos deben ser sencillos, pero deben ser hechos a mano. No los van a hacer en digital, háganlos a mano. Entonces, tomen una hoja en blanco y piensen en el formato que van a trabajar. Entonces, este es el formato, ¿cierto? Que es alargado, más o menos como simulando el espacio, no tienen las medidas exactas, pero más o menos. Y voy a empezar a plasmar aquí. Entonces, aquí voy a poner el título. Si lo tienen ya saben cómo se va a llamar la infografía, pongan el título.
yo solo le puse aquí como para hacer el ejemplo. Debe tener un texto de inicio, entonces yo lo voy a poner aquí en este primer boceto y puse unas imágenes de unas personas. Entonces, las 5 mujeres y esas van a tener un nombre. Entonces yo aquí voy a empezar a desglosar como ella por qué se destaca, hay una imagen por qué se destaca, unos datos característicos de ella, otra mujer, algo característico por lo que se destaca ella y algunos datos importantes. Y digamos que ese sea el primer boceto. Pues digamos que ese es un boceto. El siguiente boceto que les hice fue este. Entonces, digamos, si la imagen principal está abajo, están las 5 mujeres, yo puedo sacar unas flechas y marcar como en cada uno. Sí, se me puede ir ocurriendo ideas. Puede ser más de 3 bocetos, si se les ocurren más. O sea, los bocetos no tienen que ser una cosa muy elaborada, pero que sí les ayuda como a pensar en su información. Entonces, ustedes van a sacar en limpio. Si hicieron una investigación y tienen 10 páginas, claramente esto toca reducirlo a máximo 2 páginas. Entonces, ¿qué van a tomar de ahí? Entonces, empecemos en grupo, revisemos qué es lo que tenemos, cuál es nuestro punto central, qué queremos destacar de acá. Si tenemos estos párrafos gigantes, ¿cómo los vamos a reducir? ¿Cómo los vamos a hacer más puntuales para que nos queden como datos infográficos? Entonces, nuestra tarea que vamos a empezar a hacer desde ahorita hasta el miércoles que tenemos la clase es eso. Vamos a revisar el tema que van a trabajar, lo van a revisar con su grupo, van a mirar toda esa investigación que tiene y cómo la podemos empezar a desglosar. Y qué subtítulos podemos tener, cómo le damos un orden. Empecemos por esta parte, contemos la historia desde aquí, hagamos una línea de tiempo de esta manera y busquen referentes. Entonces, algo que siempre les he dicho, como antes de arrancar, busquen referentes. Yo les doy la presentación, ahí está en el aula, la pueden descargar sin ningún problema, pero Pinterest ustedes saben que es mi mano derecha en referentes. Pinterest ustedes ponen, sobre todo en búsqueda de infografía en inglés, infographic design. Infographic design. Van a encontrar un montón de infografías, y ahí está la que yo les mostré ahorita, unas que son para artículos, esta que es de datos y visualmente nos muestra aquí como ese punto central que es el tema de desarrollar. Entonces, digamos, yo busco por aquí si voy a hacer algo como sobre personas destacadas. Me gusta el diseño, de pronto no sea para deportes, pero me gusta el diseño. Entonces yo digo, bueno, por aquí yo puedo sacar algunas ideas de cómo representar algunos datos. Y puedo empezar como a explorar un poquito cómo puedo empezar a desarrollar mi infografía. Entonces, aquí en Pinterest van a encontrar como muchos ejemplos de cómo mostrar datos de alguna manera. Está. Sí, voy a hablar de una persona, entonces hay muchos ejemplos. Entonces, busquen referentes, si van a hablar de lugares y necesitan ver cómo mostrar características de un lugar en específico, busquen infografías similares. No solo aquí en Pinterest, pueden buscarlo en internet en general. O sea, ideas que les ayuden a desarrollar esa investigación que ya realizaron. Entonces, esto es como la parte base de teoría que quería mostrarles para que les quede claro qué es lo que estamos haciendo y cómo vamos a desarrollar la infografía.